Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes, donde vamos a hablar de transparencia, vamos a hablar de acceso a la información, temas importantes, sobre todo, digamos, cierto, culturizarnos en lo que debe hacer una nueva cultura de la transparencia en el país. Para eso contamos hoy día con dos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Los presento inmediatamente. Jaime Campos, quien es comisionado por parte de las asociaciones empresariales. Buenas noches, Jaime. Muy buenas Bienvenido. noches, Nacho. Un saludo a todos los amigos y amigas televidentes. También está con nosotros Herminia Funes, quien es comisionada. Ella llegó por las asociaciones de periodistas, es expresidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador APES. Buenas noches, Herminia. Así es. Buenas noches a toda su amable. Bueno, yo quisiera partir, digamos, de un balance. Ya van 2 años, en mayo del 2011 se promulgó la ley, a un tiempo ya, 2 años, y ¿cuál es el balance que se hace hasta ahora desde que esta ley está rigiendo? ¿Somos un país más transparente? ¿Ha funcionado realmente esta ley de acceso a la información? ¿Quién quiere empezar? Cualquiera de los dos. La Ley de Acceso a la Información Pública está vigente desde el 8 de mayo del año 2011 y desde entonces se han venido dando esfuerzos para facilitar el acceso a la información de todos los salvadoreños, y esto es una mejora para la transparencia en el país. ¿Hay una mejora? Hay una mejora que se tiene a partir de que hoy todas las instituciones públicas deben tener en sus portales de transparencia información pública que antes, años anteriores, no era posible contar. Sin embargo, esta ley nació sin el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya que nosotros nos hemos constituido a partir del 23 de febrero de este año como el órgano garante de esta ley de acceso. O sea, hubo un atraso bastante prolongado en que se formara el instituto, no había acuerdo, y teníamos ley, no teníamos instituto, que era fundamental para hacer cumplir la ley. De febrero para adelante usted ha iniciado un trabajo. Vuelvo a la misma pregunta, si quieres tú, Herminia. Hay una mejora, obviamente, porque tenemos una ley, dicen que es una buena ley. Hay expertos internacionales que la han catalogado como una de las mejores leyes de acceso a la información del mundo. Pero en términos de cumplimiento, ¿están nuestros funcionarios ya internalizados en la idea de que deben cumplir esta ley? Yo creo que en honor a la verdad podemos subrayar primero lo que decía el comisionado Jaime Campos en cuanto a que desde que se cuenta con la ley, eso implica una mejora para el país. ¿Cuánto nuestros funcionarios la han hecho suya o están comprometidos para cumplirla? Yo creo que tenemos ejemplos concretos de que hay funcionarios que quieren transparentar lo que están haciendo, pero hay otros funcionarios que se resisten a trabajar con esta ley. Y yo creo que tenemos casos también muy concretos, que quizá más adelante vamos a hablar. Entonces al final usted dice, esta es una muy buena ley, pero seguramente no se dieron cuenta de qué era el instrumento que estaban aprobando, y ahora esto le resulta algo que les da miedo. Entonces decimos, ¿por qué? Entonces estamos realmente comprometidos. Bueno, es como la democracia, también, digamos, cierto, hay gente que predica toda su vida la democracia, cuando le toca dirigir la democracia, pues son todo lo contrario. Pero ¿se podría llamar que estamos dentro de los tropiezos normales? Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando se aprobó la Defensoría de la Defensa de los Derechos Humanos, en la Procuraduría, perdón, también hubo un periodo, el primer periodo fue difícil, ¿no? Que aceptasen los jueces que tenían que entregar información, el gobierno mismo, etcétera. ¿Crees tú que es normal este proceso, que es el proceso de acostumbramiento de la resistencia? ¿Hace cuántos años se nombra a esta entidad que vela precisamente por el tema de los derechos humanos? Sí. Y nosotros vemos el tema de presupuesto. Siguen siendo instituciones a las que muy poco presupuesto se les da, no cuentan con un edificio propio, por ejemplo. Entonces, de la fecha acá ha habido avances, pero le estamos apostando realmente a estas instituciones. Ha habido avances, pero ha habido resistencias importantes. Así es. Una resistencia, tú nombraste el caso del presupuesto. Sí. Un presupuesto que, aparte de ser pequeño, se le rebajó más encima, ¿no? Para el próximo año llevamos una disminución en el presupuesto.
Y es una institución a la que decimos es nueva, la ley nos da muchas obligaciones, queremos hacerlo bien, y si no tenemos los recursos suficientes, la lectura que se puede hacer es, ¿hay interés de que la ley funcione? El presupuesto actual del instituto son de $900.000, tengo entendido. Se nos aprueban $991.000 en un inicio. Cuando ya ejecutamos el presupuesto, rondando septiembre, ya teníamos una rebaja significativa, quizá de un 10% de esos 991.000 que se nos habían dado. Para el próximo año andamos por 800.000 y fracción. Entonces el presupuesto viene reduciéndose. ¿Ustedes lo ven como una mala señal esto? No sé, Jaime o tú, Herminia. ¿Es una mala señal por parte del Ejecutivo en este caso, ¿no? En general estas instituciones, Nacho, por la experiencia también en otros países, nacen con estas dificultades presupuestarias. Nosotros hemos conocido muy de cerca la semana anterior la experiencia del Consejo para la Transparencia en Chile, y es una situación similar a la nuestra en sus primeros meses de creación. En la medida que toda la población conozca de sus derechos y vea la utilidad que tiene la Ley de Acceso a la Información Pública, eso también sirve de promoción para que también la clase política, la clase dirigente en nuestro país, comience a dotar de los fondos suficientes a instituciones como la nuestra. Desde luego, en un primer momento se encuentran ciertas resistencias habituales, diría yo. Sin embargo, poco a poco entra en la conciencia de la clase política la necesidad de fortalecer instituciones como la nuestra. Que es una nueva institución, una nueva herramienta de los estados, relativamente nueva, pero bastante importante, ¿no? Que ha sido adaptada, digamos, o concebida como una idea fundamental por los principales gobiernos del mundo. Así es. Digamos que este acceso a la información, ¿cuál es la historia, si se pudiera decir en pocas palabras? ¿Qué país lo inicia y cuáles han sido los resultados hasta ahora? La primera ley de acceso a la información pública en el mundo es de Suecia, data de 1766. Ah, o sea que tiene un historial, ¿no? Tiene una larga historia, sí. Sin embargo, a nivel de la región, en los últimos 2 décadas, especialmente a partir del año 2000 hasta la fecha, muchos países han venido aprobando leyes muy modernas sobre el acceso a la información pública. El caso, por ejemplo, que se tiene de México, que tiene la ley de transparencia y de acceso a la información pública desde el año 2002, Chile, que la tiene desde el año 2009, que son auténticos referentes en la región en esta materia. Bueno, ahí, digamos, cierto, tenemos la ley, tenemos el instituto, tenemos las resistencias típicas, digamos, y en este aspecto de cómo se trabaja el instituto, cómo trabaja con el gobierno para hacer entender, para hacer entender la necesidad de que exista este sistema de transparencia en la información. Hay un mecanismo en que el instituto va hacia el gobierno, va hacia los poderes del Estado, va hacia las universidades, no sé, busca, digamos, cierto, presionar, dar a conocer lo que es esta nueva ley y la importancia de que funcione. La Ley de Acceso a la Información Pública establece un diseño institucional de tal manera que todas las entidades públicas deben contar con una unidad de acceso a la información pública, mediante la cual cada ciudadano que requiere en concreto, por ejemplo, una información de esa institución, tiene que acercarse a esta unidad. Esta unidad es dirigida por un oficial de información que obligatoriamente todas las instituciones públicas deben de contar con este oficial de información. Por lo tanto, de esa oficialía es que deben hacer la cultura dentro de cada ministerio. Institución. Exactamente. Y este oficial de información es el vínculo o es el enlace entre el ciudadano con la institución pública y es el encargado de entregarle la información que es solicitada. Ahora bien, en caso de denegársele la entrega de esa información, el particular o el ciudadano puede llegar al Instituto de Acceso a la Información Pública, que es quien tiene la última palabra en materia de acceso a la información. ¿Qué porcentaje de instituciones o ministerios del país ya cuentan con la oficina? ¿Ya está montada como corresponde? A nivel del Ejecutivo prácticamente todas las instituciones lo tienen. Todas lo tienen. Sí, hay un déficit en cuanto a las municipalidades que también son sujetos obligados a la ley. El Instituto de Acceso a la Información Pública está trabajando
junto, vale decirlo, con muchas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, para promover este derecho de acceso en las municipalidades y que también los titulares, los consejos municipales, nombren a este oficial de información. Pero, ¿La municipalidad en qué porcentaje están ya trabajando con esta herramienta? Más del 50%. Más del 50%, sí, sí, sí. O sea que hemos ido rápido, a pesar de todo. A pesar del poco tiempo que tiene la ley en vigencia, y como llega a implementar un nuevo sistema mediante el cual se deben de crear unidades de acceso a la información pública, creo que los avances que hemos dado son significativos. Ahora la ley también sanciona si no se instala esta oficina y este oficial, ¿no? Sí. Y comentarle un poco también que a pesar de que en el Ejecutivo, en las autónomas y algunas otras instituciones, casi el 100% cuentan con un oficial de información, sí nos hacen conocer los oficiales que necesitan de más apoyo institucional. Algunos están nombrados ad honorem, realizan otras funciones y no es ese el espíritu que la ley manda en que debe estar nombrada la persona. Entonces eso es importante, debe haber un oficial de archivo también, que es un tema importante que no puede dejarse de lado. Si no hay archivos debidamente organizados en las instituciones, no es posible el acceso a la información. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, que había un problema ahí porque se había nombrado un magistrado como oficial, ¿no? El magistrado Argüello fue que nombró el tribunal como el oficial de información. Ustedes hicieron un reparo en ese sentido. No era un funcionario especializado en eso, sino que era como que lo habían puesto en una tarea más, ¿ya? Sí. ¿Cómo se solucionó? ¿Hay solución para eso? Todavía no tiene solución. Justamente mañana vamos con ese caso. Entonces, creería que no se puede comentar. No, ¿Mañana lo hacen público? Mañana tenemos audiencia. Audiencia. ¿Verdad? Eso Justo significa que el tribunal no ha todavía considerado lo que ustedes le dijeron en su momento, el reparo que le hicieron. En el caso específico del Tribunal Supremo Electoral, la observación que le hizo el instituto es que no tiene a un servidor público nombrado ad hoc para ese cargo, sino que ha nombrado ad honorem a un magistrado que tiene mucho trabajo por otro lado y que va a hacerlo cuando el espíritu de la ley es que haya una persona a tiempo completo atendiendo la unidad de acceso a la información pública. Nosotros tenemos 3 días a partir de la celebración de la audiencia para determinar si se absuelve o se condena al Tribunal Supremo. O sea, puede haber una condena si el tribunal no obedece al instituto, puede haber una condena. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, el diario El Mundo publicó una investigación que realizó y se apoyó en algunas instituciones como Funde para ver cuáles son las instituciones en nuestro país o ministerios que están apoyando la ley, que están obviamente haciendo suya la ley y quienes no, ¿no? Y habían algunas, digamos, cierto, que publican la información pero no justifican las reservas, como el Ministerio de Agricultura, el de Turismo, Fovial, el Banco Fomento Agropecuario, la Defensoría del Consumidor, el Consejo Superior de Salud Pública, la Alcaldía Municipal de San Salvador, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las que no cumplen, quizás esto es lo más importante, y yo se lo voy a preguntar si ustedes coinciden con esto. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional Civil, Correos del Salvador, la DIGESTI, Dirección Nacional de Medicamentos, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez, ISNA, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Consejo Nacional de Calidad, Instituto INSAFOCOP, Autoridad Marítima Portuaria, Asamblea Legislativa, Universidad de El Salvador, FOSEP y Viceministerio de Transporte. ¿Son las que no compran estas? Bueno, por lo menos hay 2 bien identificadas. Bien identificadas. Asamblea Legislativa, me imagino. imagino. Casos. Y la Universidad del Salvador. Y la Universidad del Salvador. Que son con las que nosotros les hemos dado seguimiento. Justo el instituto está debatiendo en estos momentos de la urgente necesidad de contar con una unidad porque tenemos que darle seguimiento a todos los portales y constatar si efectivamente están cumpliendo con la información que por ley se les ordena que debe estar publicada y si lo hacen en la forma correcta. Entonces ahorita lo hemos hecho de manera muy artesanal y no contamos con una base como para poder dar estadísticas, pero sí se están haciendo las visitas a las diferentes páginas
para constatar si le están dando cumplimiento a lo establecido en la ley. Ok. ¿Qué pasa con antes de entrar a quizás, digamos, cierto, el problema principal que han tenido, que ha sido con la Asamblea Legislativa, que es como el tema fundamental que desde que se creó el instituto, pero ¿qué pasa con la Universidad de El Salvador? La Universidad de El Salvador en un primer momento no contaba con oficial de información nombrado, y aparte de eso no contaba con la publicación de la información en su portal. Entonces tuvimos una apelación y en el caso de ellos también hubo una multa al rector de la universidad. Afortunadamente ya cuentan con un oficial debidamente nombrado. Hemos tenido mucho trabajo con la Universidad de El Salvador luego de la... ¿Por qué ocurre eso con la Universidad de El Salvador? Uno esperaría que a lo mejor un ministerio, una institución dirigida por una persona menos académica, con menos concepto de político democrático, pueda hacer así, pero la Universidad de El Salvador debería ser un ejemplo. Uno de los argumentos que nos comentaban era que no es una sola persona la que toma la decisión, son un consejo. Entonces como que había sido difícil ponerse de acuerdo y el tema lo fueron dejando pasar como muchas otras instituciones en un primer momento, o sea, viendo si la ley iba a funcionar o no, o qué tan serio era lo que se planteaba en la ley. Entonces se tuvo ese inconveniente con la Universidad de El Salvador. Afortunadamente estamos ahora trabajando de la mano y creo yo que están comprometidos con hacer bien las cosas. De hecho hay mucha consulta por parte de la Universidad de El Salvador con diferente información que les es solicitada. Bueno, el caso emblemático es de la Asamblea Legislativa, que al final, debido a una solicitud de publicar la lista de asesores de la Asamblea, la directiva de la Asamblea terminó con una multa por $9.000 por parte del instituto por no publicar los nombres de los asesores. Todos hemos visto y hemos sido testigos de lo que ocurrió ahí, pero la directiva de la Asamblea recurrió a la Sala de lo Contencioso Administrativo para pedir, digamos, cierto, que se revirtiera este proceso sancionatorio, y la Sala de lo Constitucional lo tiene, digamos, congelado en este momento, ¿no? Ya aceptó la demanda. Es la Sala de lo Contencioso Administrativo. Aceptó la demanda y entonces está congelado este proceso. Esto ustedes han dicho que a la Sala no le corresponde, porque leí algunas declaraciones de algunos de ustedes que decían que no era una función de la Sala del Contencioso la ley de acceso a la información. ¿Es así? ¿Ese es el argumento principal de ustedes? En efecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo carece de competencia para resolver controversias cuando el Instituto de Acceso a la Información Pública ha resuelto a favor de la entrega de la información hecha al ciudadano. Claramente la ley de acceso en el artículo 101 establece que únicamente son los particulares, los ciudadanos, quienes al obtener una resolución desfavorable por parte del instituto pueden acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo y no al revés. No las entidades públicas que son sujetos obligados a la ley no pueden acudir a la sala porque desnaturalizaría. ¿Eso dices tú, lo dices porque lo dice la ley o es una interpretación jurídica? No solamente porque lo dice la ley, sino también porque la ley modelo y en el derecho comparado también, en cuanto a materia de acceso a la información pública, se pretende evitar la judicialización de los casos, porque la información tiene que ser entregada con presteza a través de un procedimiento sencillo y ágil, y judicializarlo implicaría prácticamente denegar el acceso a la información pública. ¿Significa esta acción de la Sala que no solamente aceptó la demanda, sino que además, cierto, congeló el proceso? Indudablemente es un mal mensaje, no hacia el instituto, porque en definitiva el instituto es el órgano garante, es un mal mensaje para toda la población, porque prácticamente está diciendo que todas las instituciones públicas pueden acudir a la Sala de lo Contencioso para denegar la información. Eso en definitiva es lo que está en juego. Ustedes presentaron un recurso revocatoria, ¿cuándo lo presentaron? Cuando la Sala de lo Contencioso admitió la demanda... ¿Inmediatamente pusieron el recurso? No, te explico. Cuando se admitió la demanda contencioso, la Sala nos da un término para que nosotros contestemos. Ya.
Nosotros contestamos manifestando primero la legalidad del acto, que es la resolución definitiva del instituto, y por otro lado también siendo enfáticos al señalar que la Sala de lo Contencioso no tiene competencia. Sin embargo, la Sala, ante la petición hecha por el apoderado de la Asamblea Legislativa, bajo el argumento de que la multa de los $666 impuesta a cada diputado iba a afectar sensiblemente la economía de cada diputado. Es lo que señaló en un comunicado. Exactamente, carta. vino la Sala y suspendió el acto reclamado, lo que significa que congela la resolución del instituto. Ante esa resolución, mediante la cual se suspende el acto reclamado, es que el instituto presentó un recurso de revocatoria. Si bien, digamos, lo que tú dices es totalmente cierto, de que uno de los argumentos que estableció básicamente la presidencia de la Asamblea es que la multa afectaba sensiblemente el patrimonio de los diputados sancionados que no ganan menos de $4.000, también ellos están señalando que no tienen que dar nombres de quiénes son los asesores, porque la ley establece que los datos personales son confidenciales, y efectivamente en la ley de acceso a la información existe este artículo. ¿Pero se aplica este caso? En realidad es una mala interpretación que está haciendo la Asamblea. El único órgano... ¿Mala o escandalosa interpretación? Mala y escandalosa. La Ley de Acceso a la Información Pública establece una clasificación de la información en pública, reservada y confidencial. Bajo ciertos criterios, el nombre de una persona constituye un dato privado, pero tratándose de servidores públicos no lo son. En la medida que una persona ejerce un servicio público, el ámbito de intimidad se va reduciendo. A ver, el asesor es un servidor público exactamente igual que el resto. Es un servidor público que percibe sus ingresos por el erario público. Por lo tanto, cabe en la misma categoría de un servidor. Exactamente, entra en esta categoría de servidor público. Ahora bien, hay que mencionarlo con toda claridad. En todos los países del área se publican con nombres y el salario respectivo en los portales de transparencia cuánto devenga un servidor público. Estuvimos la semana pasada, Nacho, en Santiago de Chile, en el Consejo para la Transparencia, y tú revisas cualquier portal y ahí va exactamente el listado de todos los servidores públicos, incluyendo asesores, con su respectivo salario. No hay ninguna violación al derecho de intimidad como lo alega la Asamblea. Por ahí tal vez se estuvo queriendo decir, bueno, podemos dar los nombres, pero no los salarios, porque eso puede afectarles que el vecino o un posible secuestrador sepa cuánto gana y crearle un problema. Tampoco. El salario también. Los salarios también. Prácticamente estamos hablando que aquí la ciudadanía tiene que ejercer un control público. En definitiva, todos los servidores públicos, sin excepción, son mandatarios del pueblo, y por lo tanto el pueblo tiene derecho a saber cuánto gana cada uno de ellos. ¿Cómo es posible, Herminia, que siendo la Asamblea Legislativa la que hizo la ley, se constituya posteriormente en principal obstáculo para esta misma ley? Justamente era lo que se discute en diferentes círculos, cómo la institución de donde sale la ley y donde es aprobada por unanimidad sea la primera en no querer cumplirla. Yo creo que el mensaje es muy claro, el que se le está mandando a la población, el tema de yo no quiero transparentar lo que estoy haciendo. Entonces, por un lado, el país dice, estamos comprometidos con el tema de la transparencia y el acceso a la información, pero por otro lado, la institución de donde sale esta ley se convierte en violadora, y ahora tenemos a la Sala de lo Contencioso Administrativo suspendiendo el acto reclamado. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país? Yo siempre he insistido que debemos ser muy serios y ser responsables, porque esta no es una ley que yo la puedo interpretar a mi conveniencia, y ahora es lo que se está viendo. Hubo muchas expresiones dentro del Parlamento, luego que se conociera el tema del presupuesto y del instituto, donde muchos diputados mostraban susto, ¿verdad?, con esta ley. Pero es que ellos tuvieron tiempo para revisarla. O sea, nosotros no queremos pensar que los diputados no saben qué es lo que aprueban. Nosotros sí creemos de que ellos conocen el contenido de esta ley. Entonces sí, el mensaje es muy claro y nosotros queremos llamar al respeto a la ley.
¿verdad? Y creo yo que nosotros actuamos apegados a lo que manda la ley. Bueno, vamos al corte. Mucho más que hablar todavía sobre acceso a la información y transparencia. Ya volvemos. Bueno, estábamos conversando fuera de cámara el tema de los asesores y pareciera, digamos, que ahí no solo, digamos, no se da la información correcta sobre quiénes son los asesores, sino que también, digamos, cierto, se cae en una especie de nebulosa, porque a lo mejor tampoco los asesores son asesores. O sea, pueden ser otra cosa, ¿no? Sí. ¿Ah? Pueden ser sobresueldos, pueden ser fantasmas, ¿ya? Pueden ser a lo mejor, en la asamblea me imagino que los casos de pago a activistas políticos se debe dar de ahí, a muchos partidos lo deben hacer. Por ahí va el problema. Nosotros no podemos hacer una afirmación, una valoración tan contundente. Sin embargo, reconocemos que el tema de la corrupción en el país nos ha golpeado fuerte desde hace décadas. Nosotros conocemos muchos movimientos al interior de distintas instituciones y nuestra clase política ha sido seriamente cuestionada. La población no confía en las instituciones, no confía en los políticos, y esa desconfianza se deriva del tema de la corrupción que ha andado rondando siempre las instituciones. Justo con esta ley lo que se quiere es precisamente transparentar el quehacer público, y es lo que no ha caído en gracia a muchos políticos. Bueno, por ahí decía uno de los invitados que ustedes tenían al evento que hubo de transparencia, que es Alberto Prech, un chileno, que decía: la voluntad política es lo que necesita El Salvador para dar un completo cumplimiento a la ley de acceso a la información pública. Es un problema de voluntad política, básicamente, ¿ya? Total. Pero es un problema de voluntad política y evolución política también. Sí. Sin duda alguna, porque nuestra clase política ha estado acostumbrada a trabajar en un oscurantismo total. Y hay un funcionario que suele decir en cada aparición pública en la que se le permite señalar el tema de la corrupción, que los hongos crecen en la opacidad. Entonces yo creo que si el país se plantea el tema de querer transparentar la cosa pública, creo yo que tenemos que dar un salto cultural. No es fácil cambiar estas mentalidades, pero creo yo que tampoco es imposible y los primeros pasos se están dando. El punto acá es que la ciudadanía se empodere de la ley y nos exija a los funcionarios el que seamos transparentes, porque en definitiva son fondos públicos los que están en juego en todo esto. Fusades hizo un estudio donde reveló que la percepción de corrupción de la población es más fuerte en lo que es la Policía Nacional Civil y los partidos políticos. Dejemos al lado la policía para que hablemos después de seguridad. Los partidos políticos. ¿La ley de partidos políticos nueva ayuda en este sentido? ¿Cómo ustedes han visualizado en la ley de acceso a la información con esta nueva ley de partidos políticos? ¿O está muy distante una de otra? Ciertamente en la ley de partidos políticos no está contemplado el aspecto de la transparencia, que es un tema fundamental. No está contemplado. No está contemplado. Ahora bien, para la ley de acceso a la información pública es un sujeto obligado el Tribunal Supremo Electoral, como recién lo acabamos de comentar. Creo que es desde ahí donde se puede hacer un análisis a lo mejor más profundo para que un ciudadano pudiese, por medio del Tribunal Supremo Electoral, controlar la actividad de los partidos políticos, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de la deuda pública. Esos son fondos del Estado. Claro. Y por lo tanto están sujetos al control ciudadano. No se puede solicitar la información directamente al partido político, pero tengo el Tribunal Supremo Electoral como órgano encargado de su supervisión. Pero tiene obviamente el partido político, a través de la deuda pública, también puede ser auditado por ustedes, ¿no? En mi opinión sí, porque... ¿O no puede? En mi opinión sí, la ley de acceso a la información pública establece mecanismos. O sea, ¿cómo en ese caso se considera el partido político? Porque ustedes tienen, de acuerdo a la ley, acceso a todos los ministerios, instituciones o empresas que tengan empresa mixta, que tengan una fuente de financiamiento estatal. En este caso los partidos políticos tienen una deuda política, que si bien no viven totalmente de ella, pero es una parte importante. En efecto, la ley de acceso a la información pública no tiene únicamente como sujetos obligados a las instituciones del Estado, sino también a toda aquella institución privada
que controla o administra recursos públicos o que ejerce funciones públicas. Y es por ahí donde el ciudadano puede ejercer su derecho de acceso a la información. ¿No se ha dado todavía un caso en que se pide información sobre un partido político? No se ha dado todavía un caso que nosotros hayamos conocido. Sí ventilamos otros casos relacionados con el Tribunal Supremo Electoral, pero no en específico este. Incluso para ampliarte el catálogo de instituciones, también las sociedades de economía mixta. Sí, claro. Y, por ejemplo, el instituto está analizando un caso que se ha presentado contra el Ministerio de Economía relacionado con Alba Petróleos. ¿Estás analizando el petróleo? Claro, porque el Ministerio de Economía es el ente supervisor o contralor de, en este caso, la sociedad de economía mixta llamada Alba Petróleos. ¿Están recién en un inicio de la investigación se ha presentado, esto podría en los próximos días sí, conocerse una posición más completa del instituto? Se ha presentado el recurso de apelación que actualmente está en trámite. Ha pedido cierta información relacionada a esta sociedad de economía mixta y el instituto estaría por resolver la próxima semana. Bueno. En el caso de este documento que firmaron los candidatos presidenciales, donde se comprometen con fomentar, ayudar, respetar la ley de acceso a la información, ¿fue un evento para ustedes muy válido y tienen realmente esperanza que el nuevo presidente del país, ahí estaban todos representados, cambie esta situación y mejore la situación de transparencia en el país? En efecto, es un evento que organizó el Instituto de Acceso a la Información Pública para pedir a cada una de las fuerzas políticas que van a participar en el proceso electoral su compromiso no solamente con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, sino también en el fortalecimiento de la institución, en este caso del Instituto de Acceso a la Información Pública. Creemos que debemos de pasar de las palabras a los hechos y el compromiso fue hecho ante toda la población y es por lo tanto a la población, el partido político que gane la contienda electoral, al que tiene que rendirle cuentas. El caso de México más reciente con el presidente Enrique Peña Nieto, él se comprometió a fortalecer al instituto homólogo en aquel país y en efecto podemos ver cómo el 27 de noviembre recién pasado se le otorgó poderes constitucionales al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Queremos pasar a estos hechos concretos. Básicamente yo tengo que el documento contempla el documento firmado, 3 puntos: que cumplir con la ley de acceso a la información, buen uso de los fondos y una entrega oportuna de la información. En el caso buen uso de los fondos, me llama la atención por qué se puso de esa parte y si realmente, digamos, tiene que ver directamente con la ley de acceso a la información o es un agregado que se hizo para mejorar, obviamente, la situación de transparencia y de no corrupción en el país. Era que las instituciones hicieran buen uso de los fondos, vigilar el que las instituciones hagan buen uso de los recursos del Estado, que son temas recurrentes y de denuncias de la población. Entonces era en ese sentido que se quería que asumieran el compromiso, que haya vigilancia de cómo se usan los fondos en las diferentes carteras de Estado. ¿Hubo algún candidato que fue más allá en por lo menos sus promesas? Básicamente todos firman el documento que se les había planteado y todos en su momento, cuando lo conocen, dicen estar de acuerdo con lo que ahí se ha planteado. Entonces nosotros creemos que la esperanza es la última que se pierde y sí queremos confiar en que este compromiso lo han asumido de manera seria ante la población. Bueno, la verdad es que las épocas de campaña son épocas de promesa, y son igualitas a Navidad, digamos, ¿cierto? Se ofrecen muchos regalos y todo, y al final no, digamos, ¿cierto? Hay una frase que no sé de quién es, que dice: toda la clase política habla de transparencia, pero a la hora de ponerla en práctica, su comportamiento es cuestionable y ambiguo. Es un editorial, creo que es del diario El Mundo. ¿Es así? Sin duda alguna, nosotros por experiencia de nuestro país y de algunos otros países del continente, sabemos, ¿verdad?, que es fácil hacer una lista de promesas, algunas promesas que uno dice, ¿cómo es posible que vaya a cumplir esto en los tiempos que están prometiendo? Sin embargo, como mencionaba el comisionado Campos, tenemos también compromisos en la región. En México señalábamos
el presidente, el candidato presidencial, dice, yo me comprometo a esto con el Instituto de Acceso. Y finalmente vemos ya plasmado, sale en la noticia, de que se había cumplido con lo que él había asumido. Entonces creemos que es posible. O sea, no son imposibles los que se han planteado en esta carta compromiso. Todo tiene que ver con el tema voluntad. Obviamente en campaña prometen de todo, pero nosotros creemos que esta firma de la carta no es más de lo mismo, ¿verdad? Estuvo la Organización de Estados Americanos como testigo de honor y nosotros creemos que tenemos que ser responsables ante la comunidad internacional y no podemos hacer todo de manera irresponsable siempre. Ustedes firmaron un convenio, ¿no? No sé si fue convenio con la OEA. Con la OEA. De hecho, hemos estado trabajando el plan estratégico del instituto con especialistas de la OEA, ¿verdad? Nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos documentarnos, queremos dejarnos asesorar por expertos en la temática. Firmamos un convenio, ¿verdad?, con la OEA, así como con algunas otras instituciones. La Fundaungo es otra institución con la que hemos firmado convenios y estamos trabajando en diferentes ámbitos. Sabemos que nuestro presupuesto es limitado, pero no nos íbamos a detener por la falta de recursos y debíamos pensar en estrategias que nos permitieran cumplir con lo que nos manda la ley y para lo que nosotros prometimos cuando fuimos juramentados. Entonces, creemos que queremos hacer las cosas bien y confiamos en que las personas que lleguen a la silla presidencial el próximo año realmente van a trabajar comprometidas con el tema de la transparencia y el acceso a la información. Tengo poco tiempo para esta pregunta, para la respuesta a esta pregunta, pero no puedo dejar de preguntarte. Obviamente el instituto se crea con 5 comisionados que son nombrados por diferentes instancias del país. Ustedes no se conocían, son 5 que se juntan. ¿Se han llevado bien? Me parece que sí, ¿no? Parece que tienen han logrado tener un mismo concepto y han demostrado de alguna forma, han sorprendido mucho en el país con la posición que tienen, que se muestra muy independiente y muy firme. Sí, yo creo que el hecho de haber estado trabajando en una oficina que se nos dio de manera provisional y estábamos los 5 comisionados. 5 juntos. 5 juntos ahí nos permitió conocernos, debatir mucho sobre posturas diferentes, pero al final sabemos que tenemos un objetivo y si no nos salimos de ese objetivo, todos, a pesar de que venimos propuestos por diferentes sectores y de que no nos conocíamos previamente, sabemos que debemos apuntar hacia algo que tenemos claramente en el horizonte. Los comisionados son representantes por el sector de trabajadores, representantes de universidades, representantes de los gremios periodísticos, representantes de empresa privada y se me queda el quinto. Universidades. Y universidades. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, vamos al último bloque de la noche y obviamente tengo algunas preguntas que creo que son de lo más importante, digamos, de lo que hemos hablado, que es si se ha logrado entender realmente los conceptos de la información confidencial y la información reservada. Porque me imagino que ahí está, digamos, el principal problema y a lo mejor es lo que más ha generado estas posiciones, ¿no? En contra de no abrirse y respeto a la acceso a la información. ¿Está claro o todavía, digamos, cierto, hay autoridades que no aceptan y que mal entienden lo que es una información confidencial o una información reservada en relación a la información pública? Yo creo que la ley es bastante clara, más allá de que existan por parte de algunos servidores públicos ciertos sesgos. La ley está regida por un principio denominado máxima publicidad. Mediante este principio, toda la información pública que genera o administran las instituciones del Estado es pública, salvo las excepciones. Y en este caso hablamos de información reservada, que por naturaleza es una información pública, pero que se mantiene en secreto por un periodo de 7 años, en algunos casos. Y la información confidencial, que está relacionada con datos personales, datos privados de las personas. Pero ahí, digamos, por ejemplo, el caso de seguridad, que estaba mencionado por el diario El Mundo como uno de los que más le está costando cumplir con la ley de acceso a la información. ¿Cómo se hace en el caso de seguridad? Porque todo está muy vinculado también a la información personal. Ciertamente hay unos ministerios que tienen
por su función, digamos, labores de seguridad nacional. Esa información, mediante una resolución motivada, puede declararse reservada. Cada institución pública debe enviar un listado al Instituto de Acceso de Información de aquella información que consideran reservada. Sin embargo, el particular, el ciudadano que solicita una información y no está de acuerdo con la calificación que ha hecho la institución pública en cuanto al carácter reservado, puede presentarse al instituto mediante una apelación para que, en el caso muy puntual, el instituto examine si esa información es pública o si da la razón a la institución para decretarla como reservada. En el caso de defensa, igualmente aplica. Nosotros hemos tenido ya algunos casos en apelación del Ministerio de la Defensa Nacional. por ejemplo, ¿de qué tipo? Habían solicitado los nombres de personas agregados militares en el extranjero. Ajá. Y ellos habían manifestado que esta información es reservada. No, eso no puede ser reservado. Alegaron cuestiones de seguridad, que habían los ¿Cómo familiares... puede ser reservado la figura de un agregado como un embajador? Lo que ocurre es que lo que manifestó el Ministerio de la Defensa Nacional a través de su representante es que acá en el país los familiares podían correr cierto peligro a su integridad personal. Yo voy a hacer una cosa que ha sido muy común en la historia de la Fuerza Armada de El Salvador, es tener agregados militares que no son agregados. Incluso me acuerdo que años atrás se dio la historia que por quitar a un jefe militar del alto mando, lo nombraron agregado militar en un país que no existía la figura militar. Y el señor se pasó todo el tiempo en El Salvador con el cargo de agregado militar, pero nunca fue agregado militar. Esas cosas suceden en la Fuerza Armada, no sé si todavía suceden, pero sucedieron. Por mucho tiempo, sobre todo por los tiempos de guerra, sucedían eso, que eran como para quitar a alguien o para agradecerle a alguien, le daban un cargo, pero sin trabajo, le daban el título solamente y el dinero y el sueldo mensual. Este es un caso que nosotros estamos conociendo y para que tú veas el estado de la situación. ¿Hay un caso actual que se está conociendo? Exactamente, ¿sí? En el instituto. O sea que sigue siendo, después de 30 años, sigue habiendo ese tipo de vicios. Digamos que en este caso cada institución pública debe justificar por qué razón alguna información la reserva. Como te decía anteriormente, si tú como particular o ciudadano pedís esa información y te la deniegan, puedes irte al instituto. Y el instituto, para resolver, toma en cuenta el principio de la máxima publicidad. Toda información es pública. A quien le corresponde probar, mantener en reserva o en confidencialidad cierta información es a la institución pública. De lo contrario, debe abrirse el acceso a dicha información. En el caso de los aviones, la compra de aviones, porque me encontré unos días atrás en un hotel con Roberto Rubio, presidente de Funde y de Transparencia Internacional en El Salvador, y me dijo, esto daba a averiguar cómo fue esto, la compra de los aviones. Incluso mandé carta a la Comisión de Acceso a la Información de Chile y tampoco me han dado información. En este caso ¿le ha caído a usted? Aún no. Desconocemos si se ha presentado una solicitud de información que en este caso debería ser dirigida a la Unidad de Acceso de Información Pública de Casa Presidencial. Nosotros podemos conocer únicamente en razón de una apelación, es decir, cuando la Unidad de Acceso de Información Pública te ha denegado la información o la información te la entrega de manera incompleta. Okay. Ahora en ese caso, en el caso claro de compra de armamento, sí se justifica una reserva, ¿no? Nosotros no podemos adelantar un criterio. No podemos adelantar un criterio si es que la pretensión de un particular es que nosotros conozcamos del caso, ¿verdad? Nosotros podemos, así como un tribunal de justicia, emitimos nuestras opiniones cuando ya tenemos resuelto un caso en particular. Todo tiene que pasar por una petición. Exactamente. Si no hay una petición, ustedes no pueden actuar. ¿O hay alguna forma que pueda actuar de hecho? Nosotros podemos actuar de oficio, sobre todo en aquellos casos de denuncia. Por ejemplo, lo más habitual ha sido la falta de nombramiento de oficial de información. Cuando tú vas, por ejemplo, a una alcaldía
y querés solicitar una información y te dicen, mire, aquí no tenemos unidad de acceso a la información pública, está cerrando de entrada la vía para que el ciudadano pida la información. O sea que si ustedes, por ejemplo, tienen indicios de una institución que está teniendo muy poca transparencia o que hay casos de corrupción, no pueden de hecho entrar. Necesitan la petición de información de un ciudadano común y corriente. Nosotros necesitamos la petición del particular a través de una apelación. Sin embargo, podemos conocer de oficio en aquellos casos que la ley establece infracciones a la ley. Y un caso de infracción a la ley, por ejemplo, es no contar con una unidad de acceso a la información pública, que es el caso pues, más recurrente que hemos tenido. ¿Qué se va a hacer con las municipalidades? En el proceso hoy día de que las municipalidades avancen, solo un 50% tiene la oficina, todavía es bastante, estamos hablando de ciento y tantas municipalidades que no lo tienen. ¿Corresponde a las municipalidades pequeñas o a las municipalidades grandes las que más están fallando? Bueno, hemos estado trabajando con las municipalidades porque eran con las que no se había trabajado de manera directa. Entonces el proceso de ellos ha sido un poco más lento. Sin embargo, hemos notado mucho compromiso por parte de diferentes alcaldes. Hemos tenido la oportunidad de asistir a Usulután, a Chalatenango, a diferentes zonas donde instituciones como Fundaungo, como ISD, como la Subsecretaría de Transparencia, han estado formando, y no solo el oficial de información, sino tratando de hacer conciencia en el alcalde, en el consejo, en las personas que manejan la información, para que estas personas sepan lo que les manda la ley y puedan facilitar la información. El trabajo ha sido más lento, hay que desarrollar toda una logística y justo se encuentra un compañero del instituto conociendo la experiencia chilena porque están desarrollando en este país del Cono Sur el trabajo con las alcaldías. Y creo que lo están haciendo de una forma muy interesante que al instituto le pareció y queremos retomar algunos elementos de ese modelo, pero sí hay compromisos que los están demostrando con hechos muchos alcaldes del país. De todas maneras, habrá un tiempo prudencial porque podría haber sanciones por no de crear hecho, la ya oficialidad. ha habido sanciones, pero queremos ir trabajando a la par Más y a la que conciencia. conozcan, así es. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado esta noche, creo que es temas tremendamente importantes, creo que es hoy día un pilar de lo que esperamos que sea una democracia más completa y consolidada en nuestro país, el acceso a la información, la transparencia completa en el quehacer público. Gracias, Herminia, te felicito en este nuevo cargo, ya que ya lleva un tiempo, no he tenido oportunidad de verte y qué bueno, digamos, cierto, que estemos representados los periodistas en tu persona. Okay. Gracias a usted. Gracias, Jaime. Muy buenas Mucha noches. suerte. Gracias, gracias, Nacho. Amigos televidentes, yo los espero el lunes, siempre a las 8 de la noche, en el nuevo programa de debate. Que pasen buen fin de semana y, por supuesto, muy buenas noches.